Vamos a orar a nuestro Dios. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Has tenido misericordia de tu pueblo, Señor. A su debido tiempo, Señor, tú has usado instrumentos, Señor, que nos han hablado la palabra. Y podemos ver, Señor, ahora los frutos de esta palabra que ha sido anunciada, Señor, en tus hijos. La respuesta que hemos tenido, Señor, es una respuesta que el Espíritu de Dios, Señor, ha puesto en el corazón del hombre. No hubo ninguna intervención humana, Señor, sino todo lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de tus hijos, es porque el Espíritu de Dios, Señor, ha trabajado en cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, estamos agradecidos por toda la obra que tú has hecho en nosotros, Dios. Te queremos pedir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, mi Dios, que el día de hoy se compartan, sean conforme a tu voluntad. Muchas gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar. Quisiera que abrieran, hermanos, la Escritura en este mismo capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Pero voy a dar lectura, hermanos, al versículo número 18, al versículo número 23 de Mateo, capítulo 13. Pongan sus ojos en estos pasajes, dice así la palabra de nuestro Dios. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por. Bien. Vamos a continuar, hermanos. Recordarán que hicimos un paréntesis un poquito amplio, que este paréntesis lo hicimos desde que comenzó el periodo de Cuaresma, y que terminó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Fue un periodo bastante amplio, pero debemos de regresar a lo que nosotros veníamos exponiendo. Recordarán, hermanos, que estábamos hablando y estábamos exponiendo acerca de los cánones de Dort. Este documento que es muy importante que la Iglesia debe de conocer, debe de comprender, hermanos. No solamente leerlo, sino comprender lo que en estos documentos viene plasmado. Y también en este cánones de Dort ya vamos un poco adelantados, hermanos, estamos analizando el capítulo 3 y 4, que tiene como título de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y la manera de realizarse esta última. Este es el capítulo general, el título general número 3. Y de este capítulo, hermanos, nosotros estamos analizando y vamos a analizar el día de hoy el artículo 9 de los cánones de Dort, que dice así, hermanos, a la letra textualmente, así dice el artículo número 9. La culpa de que muchos, siendo llamados por el ministerio del Evangelio, no se alleguen ni se conviertan, no está en el Evangelio ni está en Dios, que llama por el Evangelio. E incluso comunica diferentes dones a los que llama, sino en aquellos que son llamados, algunos de los cuales, siendo descuidados, no aceptan la palabra de vida. Otros sí aceptan, pero no en lo íntimo de su corazón. Y de ahí que después de un entusiasmo pasajero, retroceden de nuevo de su fe temporal
Otros ahogan la simiente de la palabra con los espinos de los cuidados y de los deleites de este siglo y no dan ningún fruto, la cual enseña nuestro Salvador en la parábola del sembrador, Mateo capítulo número 13. Esto es lo que presenta el artículo número 13 de los cánones de Dor. Bien, pero en este capítulo número 9, de los cánones de Dor, nosotros encontramos varias enseñanzas que ya hemos analizado anteriormente. Primero, lo que notamos a simple vista es, en uno de los artículos anteriores, hablamos acerca de que para que una persona pueda tener fe, es necesario que la persona escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero nosotros también hablamos que para que una persona pueda escuchar la palabra de Dios, es necesario que a una persona se le predique. Por eso hay personas que predican la palabra de Dios. Encontramos pastores, encontramos maestros de escuela dominical, en nuestros hogares. Por el testimonio, inclusive, nosotros podemos ver que se predica aún sin nosotros anunciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio que nosotros estamos presentando. Pero ahora en este artículo nos está diciendo de una forma muy clara, ¿por qué no se convierten las personas cuando escuchan la palabra de Dios? Dice este artículo que en primer lugar no es por causa del evangelio mismo, porque la misma palabra en Primera de Corintios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, de tal manera que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra activa que transforma el corazón del hombre. Entonces, no se convierten las personas al Señor no por la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante por qué las personas no se convierten. En primer lugar, no es causa del evangelio de que las personas no se conviertan a Dios. Segundo, tampoco es causa de Dios, porque Dios ciertamente hace un llamamiento, pero ese llamamiento no es para todas las personas, sino el llamamiento que Dios hace es única y exclusivamente para aquellas personas que fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo. Esas son las que escuchan la palabra de Dios, son llamadas por el Espíritu Santo y estas personas se convierten y forman parte ciertamente del reino de Dios. Bien, podemos ver que estas personas no se convierten porque no son llamados por Dios. No hay un llamamiento eficaz en estas personas. No se convierten porque no son elegidos desde antes de la fundación del mundo. No se convierten porque el Espíritu de Dios no se encuentra en esas personas, o inclusive podemos ver que está ausente de las personas que no fueron elegidas por Dios, hermanos. Por el otro lado, podemos comprender que cuando una persona escucha el Evangelio y es llevado como de la mano a Jesús, es por las siguientes razones. Primero, porque el Espíritu Santo regeneró tu corazón. En primer lugar, cambió tu corazón de un corazón de muerte a un corazón vivo, un corazón capaz de responder a la palabra de nuestro Dios. El Evangelio, ciertamente que se nos predica, hace el efecto en el hombre, porque en Romanos 10:17 dice que ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces podemos comprender que cuando la palabra de Dios se le predica a las personas, esa palabra de Dios hace efecto en el corazón del hombre y ese corazón es cambiado, es transformado, y entonces, como este corazón ya ha sido transformado, puede reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio produce en el hombre fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto te lleva, hermanos, a comprender la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, no solamente en el madero, sino a través de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y algo muy importante, ciertamente, es que el Espíritu de Dios está con las personas que han sido llamadas y son las que convencen el corazón del hombre, hermanos. Dios te ha llamado, hermano, si tú ahora eres una persona que ha sido convertida y formas parte del reino de Dios, Dios te ha llamado de una forma eficaz. La forma fue diferente, hermanos. A cada uno de nosotros nos llamó de una forma diferente. Podemos a lo mejor estar de una edad pequeña, de una edad adulta o de una edad mayor,
pero cada uno de nosotros tuvo un llamado, y ese llamado fue un llamado por Dios. Bien, pero este artículo nos está presentando algo completamente que nos mueve, a veces podríamos decir, el tapete, porque dice que algunos son llamados y aceptan la palabra de Dios, y algunos otros no aceptan la palabra de Dios. Pareciera, hermanos, como si estas palabras fueran un poquito arminianas, hermanos. Y debemos de comprender y debemos de entender bien claro de que el hombre no tiene la capacidad, que el hombre no tiene el poder para poder aceptar o rechazar la palabra de Dios, porque a fin de cuentas se le predica la palabra de Dios, pero que el que convence tu corazón es el Espíritu de Dios. El que hace que tú puedas creer en la obra de redención es el Espíritu de Dios que ha cambiado tu corazón, ciertamente. Pero esto nos lleva ciertamente a que nosotros analicemos algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo mencionó, y que es la parábola del sembrador. En esta parábola del sembrador vamos a encontrar ciertamente a diferentes personas que se les predica la palabra de Dios, pero no todas responden de la misma forma. Vamos a analizar de una forma clara esta parábola del sembrador que encontramos en Mateo capítulo 13. Bien, vayamos a la Escritura, hermanos. Mateo capítulo 13 nos está hablando de la siguiente forma. En primer lugar, desde el primer versículo nos encontramos a la parte fundamental, nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionaba son palabras de vida. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se trasladaba de un lado a otro y dice la Escritura que mucha gente lo seguía. Pero debemos de comprender, hermanos, que aún de toda la multitud de las personas que iban a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, no todos llevaban la misma intención. Algunas personas que iban con nuestro Señor Jesucristo sí querían escuchar la sabiduría y el poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos otros, hermanos, seguían a nuestro Señor Jesucristo a lo mejor porque eran alimentados. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo: ustedes me siguen porque les doy pan. Entonces, seguían a nuestro Señor Jesucristo no por las palabras que decía, sino porque les convenía, porque lo alimentaban. Pero algunos otros seguían a nuestro Señor Jesucristo pues porque hacía milagros, y estas personas querían ver los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. Pero algunos otros de la misma forma seguían a nuestro Señor Jesucristo por curiosidad, porque habían escuchado de todas las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero en la narrativa de este capítulo número 13 nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo dice que les hablaba de una forma muy especial a todas aquellas personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en la cual les hablaba era una forma en parábolas. Así les hablaba nuestro Señor. Pero, ¿qué es una parábola, hermanos? Porque muchas veces nosotros escuchamos que en la Escritura hay parábolas, pero no sabemos qué es una parábola. Es algo muy sencillo, hermano. Lo que hace el hombre en la vida real, pero que tiene un significado espiritual. Eso es una parábola, hermanos. Aquí podemos ver el sembrador. Un sembrador es una persona que trabaja, una persona que siembra semilla, una persona que ve que crecen frutos y que recoge frutos. Pero esta vivencia que tiene el hombre tiene un significado espiritual. Entonces, este tipo de narrativas son las que nuestro Señor Jesucristo hace. Y esto, en realidad, es una parábola, hermanos. Bien, y la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos es la siguiente. La encontramos en Mateo 13, del 10 al versículo 13. Y nuestro Señor Jesucristo les dice de una forma muy clara a los discípulos cuando le preguntaron: Maestro, ¿por qué nos hablas en parábolas? Dice la Escritura: entonces, acercándose los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. La forma en la cual nuestro Señor Jesucristo hablaba era una forma muy especial, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo sabía que de toda la multitud que seguía a nuestro Señor,
no todas las personas lo seguían con una fe sincera, sino algunos iban a lo mejor por curiosidad, algunos iban por ver los milagros, etcétera. Solo muy pocos de los que seguían a nuestro Señor Jesucristo tenían una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo les hablaba en parábolas para que aquellos que no creían en Él simplemente no entendieran lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Y eso lo reafirma muy claro el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 18. San Pablo dice muy claro a la iglesia de Corintio: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que son salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros presentamos y estamos predicando la palabra de Dios, estamos anunciando el Evangelio. Para muchas personas, hermanos, va a ser una locura. ¿Cómo puede ser posible que una persona haya ido a la cruz y diera su vida por todas las personas que son sus hijos? Muchas personas piensan que eso es una locura, hermanos, que una persona muera por el pecado de otros. Pero para los que son elegidos, para los que son hijos de Dios, esto es poder de Dios, porque eso implica la salvación de las personas, porque eso implica ciertamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Entonces podemos comprender que aún en este tiempo hay muchas personas que piensan que lo que hizo Cristo es una locura, pero para los cristianos, lo que acaba de pasar y que celebramos en la Semana Santa, para nosotros es poder de Dios, porque transforma la vida del hombre, porque todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo viendo ciertamente lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, hermano. Bien, y esta es la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos. Pero ahora nuestro Señor nos presenta la parábola del sembrador. Dice así la palabra del sembrador, y pongamos mucha atención. Dice Mateo 13, del 3 al 9. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Muchas veces nosotros queremos darle una interpretación a esta parte de la Escritura, pero ¿para qué nos hacemos, como decía el doctor Velázquez, churros y bolas, si nuestro Señor Jesucristo la está interpretando en la misma Escritura? Dice Mateo 13, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya estamos aquí comprendiendo un tipo de siembra. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Tercero, dice que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, esta es la explicación por excelencia de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba mencionando en la parábola del sembrador. Dios mismo es el que le está dando la interpretación a esta parábola. Bien, pero debemos de mencionar varias cosas que son importantes que nosotros debemos de comprender en esta parte de la Escritura. Primero, ¿qué es la semilla? La semilla ciertamente es el Evangelio,
O la semilla ciertamente es el mensaje del Evangelio, o la semilla ciertamente es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Encontramos un personaje muy importante que es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que anuncia la palabra de Dios. El sembrador es el que anuncia el mensaje de Dios, o el sembrador es el que está anunciando la palabra de Dios. En esta narrativa nos encontramos que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba predicándole a esta gran cantidad de personas. Entonces, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba mencionando era la semilla, pero el sembrador era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando lo que Dios quería que el pueblo conociera. Bien, pero no solamente podemos comprender que el sembrador sea nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros en esta temporalidad predicamos la palabra de Dios, nosotros nos volvemos en los sembradores. Cada vez que nosotros en el púlpito predicamos la palabra de Dios, nos estamos volviendo en sembradores. Cada vez que en una escuela dominical se enseñan la palabra de Dios, se están convirtiendo en sembradores. Cada vez que hay un devocional en nuestros hogares, aquel que está dirigiendo el devocional se está convirtiendo en un sembrador. O cada vez que en nuestro trabajo nosotros estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios, nos estamos convirtiendo en sembradores. Entonces podemos ver que el sembrador no solamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, sino a todos aquellos que están anunciando la palabra de Dios. Todos aquellos que anuncian el Evangelio de Dios son aquellos que viven o que son los sembradores, hermanos. Debemos entender una cosa muy importante. Existe solamente un tipo de semilla. No existen dos, no existen tres, no existe semilla adulterada, como en muchos lugares se da, sino existe solamente un tipo de semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Esta palabra debe de ser republicada de una forma correcta. Se debe de haber una correcta interpretación de la voluntad de Dios, y esa ciertamente es labor de los teólogos, hermanos, que deben de comprender la palabra de Dios y explicársela al pueblo de tal manera que el pueblo pueda comprenderla. Es trabajo de los maestros de escuela dominical que ellos puedan comprender la Escritura para que se las puedan enseñar a sus alumnos. Es trabajo de aquellos que se encuentran en los devocionales en el hogar, que expliquen correctamente las enseñanzas de la Escritura. Es responsabilidad de los hombres, donde quiera que trabajen, donde quiera que se desarrollen, que comprendan que su oficio debe estar filtrado a través de la palabra de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta que la semilla solamente es una. Y esta semilla ciertamente es la palabra de Dios. Como dije, hermanos, no es adulterada. Esta semilla es pura. Y esta semilla es perfecta y esta semilla es limpia, como lo dice el Salmo 19 del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces podemos llegar a concluir, hermanos, que cuando se predica la palabra de verdad de una forma correcta, haciendo una correcta interpretación, la palabra que se expone es una palabra pura, porque proviene directamente de Dios. ¿Y por qué digo que debe de ser pura? Porque esa es una de las distintivas de la iglesia. Predicar la palabra de Dios sin adulterar. Que no vengan pensamientos humanos cuando nosotros estamos predicando la palabra de nuestro Dios, cuando estamos enseñando la voluntad de Dios. Entonces vemos lo fundamental de y lo básico de esta parábola del sembrador es que la semilla debe de ser una y no debe de ser adulterada. La palabra de Dios es perfecta, es pura porque proviene de un Dios santo, proviene de un Dios que ha revelado su voluntad a través de las Escrituras. Entonces es nuestro trabajo como sembradores comprender ciertamente la voluntad de Dios
para poder explicársela al pueblo. Entonces, hermanos, ¿en dónde se encuentra el problema? Si la palabra de Dios es pura. Se predica la palabra de una forma correcta en muchas iglesias. Pero entonces, ¿por qué las personas no se convierten al Señor? El problema se encuentra ciertamente en el corazón del hombre. Aunque la parábola del sembrador presenta 4 tipos de tierras, nosotros podemos ver que según la teología que nosotros estamos desarrollando, solamente existen 2 tipos de corazones. Un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu Santo, se le predica la palabra de Dios y el corazón responde a esa palabra de Dios, es un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Este es un corazón. Y el segundo corazón, que engloba los 3 tipos de semillas, es un corazón arruinado por el pecado. Es un corazón que todavía se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Es un corazón que está ausente el Espíritu de Dios, de tal manera que por más que se le predique la palabra de Dios, este corazón no va a responder. Bien, nosotros dijimos que en este tipo de corazón segundo vamos a englobar estos 3 tipos de suelos. En la parábola del sembrador vamos a encontrar 3 diferentes tipos de suelos, hermanos. Primero, nos encontramos ciertamente, dice la Escritura, que Jesús ciertamente estaba narrando esta parábola del sembrador y dice que un tipo de suelo es cuando la semilla es puesta a un lado del camino. Cayó en un tipo de suelo que no era fructífero, sino que simplemente se aventó la semilla y ahí quedó. Bien. El versículo 4 dice, parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Pero lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19 dice que Jesús, dice que la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y no la entienden, viene después el malo y arrebata lo que se sembró en su corazón. En la narrativa dice que vienen las aves del cielo, se comen ciertamente la semilla y se va, haciendo la comparación de que viene el maligno y entonces quita esta palabra que ha sido sembrada en este corazón y entonces pues esa palabra es infructuosa. Debemos de poner mucha atención, hermanos, en este primer tipo de siembra, hermanos. ¿Quiénes son estas personas, hermanos, que entran dentro de este primer tipo de tierra? Primero, son los que no prestan atención a la palabra predicada. Son aquellas personas que nada más cuando se les predica la palabra de Dios, se les queda en la mente, no llega al corazón. Porque dice la Escritura que simplemente ellos vienen a la iglesia por curiosidad, a ver qué es lo que enseña el pastor, a ver lo que se les predica, y ellos muy bien, como tienen un corazón arruinado por el pecado, dicen, esto no es para mí. Agarran, se salen de la puerta y son aquellas personas que no les interesa para nada la palabra de Dios, que vienen simplemente por curiosidad para ver qué es lo que se les enseña en la iglesia. Pero cuando se dan cuenta de que se les está confrontando con su vida, cuando se dan cuenta que se les está confrontando por el pecado, ellos dicen, no, yo no quiero saber nada de esto, y mejor se retiran. Entonces, escuchan la palabra de Dios, vienen, se escucha la palabra de Dios, se les predica la palabra de Dios, pero como no llegó en el corazón del hombre, no quedó, no echó raíces, simplemente dice la palabra de Dios que viene el maligno, arrebata lo que fue sembrado en el corazón y entonces no hay fruto en este tipo de personas. Este es el primer tipo de personas que presenta la parábola del sembrador. Segundo, en terreno pedregoso. En el versículo número 5 y 6 dice que parte de esta semilla cayó en terreno con piedras. Y en el versículo 21 dice que estos oyen la palabra de Dios y al momento la reciben con gozo, pero al no tener raíz en sí, no es de corta duración, sino que vienen las aflicciones
y las persecuciones por la palabra y luego tropieza. ¿Quiénes son este tipo de personas, hermanos? Las hemos notado mucho en las diferentes iglesias cristianas. Son aquellas que vienen, escuchan la palabra de Dios, y hemos escuchado las palabras de estas personas. ¡Ay, qué bonita predicación! ¡Ay, no, es una iglesia, ahí sí está el Espíritu de Dios! No, ahí sí Dios se manifiesta. Hemos visto muchos hermanos que hablan así, hermanos, y entonces ellos dicen, muy emocionantes, empiezan a cantar, empiezan a brincar, empiezan a alabar a Dios, hermanos. Pero cuando llegan las pruebas, dice la Escritura, que no las pueden ellos superar, sino que rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios que le fue predicada a estas personas no tiene raíz en el corazón. Dice la Escritura, ciertamente, que viene el sol y cuando ya empieza a salir el fruto de esa predicación, se seca. ¿Qué pasa cuando una planta no tiene raíces, hermanos? No se puede sustentar, porque no hay nada que pueda alimentar a esta planta. Al contrario, cualquier cosa puede hacer ciertamente que ya no esté en la palabra de Dios, o que pueda ciertamente, podríamos decir, renegar de lo que se le ha enseñado. Podríamos decir, hermanos, que este tipo de personas son los que se conocen como hipócritas. Muchos podrían decir, hermano, ¿cómo dice usted esa palabra hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita, hermanos, es una persona que tiene dos caras. Una cara dentro de la iglesia la ponen muy santos, muy buenos, muy entusiastas, pero cuando se encuentran afuera en su vida diaria, hermanos, tienen otra cara completamente diferente. Reniegan del Señor, no trabajan por el reino de Dios, al contrario, como Pedro cuando le dijeron, tú eres del Señor Jesucristo, y la reacción de Pedro es, no, yo no lo conozco, no sé quién es, cuando Pedro renegó de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo también hay muchos Pedros, hermanos, que reniegan ciertamente la palabra de Dios. Pero este tipo de personas son personas muy impulsivas, que quieren trabajar por el Señor y que quieren hacer muchas obras dentro de la iglesia, hermanos. Pero cuando empiezan los problemas, las dificultades, hermanos, téngalo por seguro que son los primeros que se van a ir de la iglesia. Son los primeros que no van a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por muy sencilla que vengan las pruebas dentro de los cristianos, son los primeros que se van a ir, hermanos. Y está comparando ciertamente con aquellas personas que son débiles en la fe, hermanos, porque la raíz no se encuentra en el corazón del hombre, sino que la raíz es una raíz muy superficial, hermanos, y entonces vienen las pruebas y entonces estas personas muy fácil rechazan la palabra de Dios. Tercero, aquella semilla que fue sembrada entre espinos. Dice el versículo número 7, que parte cayó entre espinos y ahogaron la palabra de Dios, y Jesús dice que estos, oyendo la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En la Escritura nosotros encontramos que este tipo de siembra sí tuvo raíces, se encontró ciertamente en el corazón del hombre. Pero cuando esta semilla empezó a dar fruto, entonces podemos comprender que cuando ya iba saliendo, estaba el lugar con muchas espinas, y entonces dice la Escritura que la ahogaron. Hay dos tipos o dos clases de situaciones que ahogaron a este fruto que iba saliendo. Primero, el afán de este ciclo, es decir, las preocupaciones de las personas. Y hemos escuchado muchas veces, hermanos,
que las personas están preocupadas por una gran cantidad de situaciones que les pasan en la vida diaria a las personas. Pueden estar preocupadas las personas por enfermedad, pueden estar preocupadas las personas por falta de trabajo, pueden estar preocupadas las personas por el porvenir, porque no saben lo que les espera. Pueden las personas estar preocupadas inclusive por la muerte o por la vida venidera. Pero la misma palabra en el libro de Filipenses 4:6 dice de una forma muy clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra de Dios está diciendo de una forma muy clara que no debemos estar preocupados por nada estéis afanosos, sino que si nosotros tenemos alguna preocupación, debemos ponerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si estás pasando por alguna situación difícil, ¿qué es lo que no puede resolver el Señor? Todo lo puede resolver, porque nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Supongamos que estamos pasando por una situación de enfermedad muy grave, hermanos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morirte. Es lo más trágico que puede pasar en tu vida. Pero ¿qué te preocupa, hermano, si tú estás en Cristo? Porque el apóstol Pablo decía que es mejor estar un día allá con el Señor que estar 1000 en esta tierra. Es mejor estar con el Señor que estar en esta tierra, pero las personas que no creen en Cristo no alcanzan a comprender este tipo de posición y se aferran a esta vida porque piensan que en esta vida van a encontrar todo lo necesario para ser felices. Y se aferran a que vivan aquí 200, 300, 500, 1000 años. Y no es así, hermanos. El paso del hombre en esta tierra es temporal. Todos, absolutamente todos, tenemos que morir. El problema es qué va a pasar después de que mueras. Porque después de que mueras, solamente existen dos posiciones. O te vas con el Señor, o te vas a una condenación. No existen más que esas dos cosas. Ahí sí deberías de estar preocupado si tú no estás en Cristo. Por eso ciertamente es la preocupación de que las personas escuchen la palabra de Dios. Bien, la primera cosa que ahoga ciertamente este tipo de siembra es el afán de este siglo. Segundo, el engaño de las riquezas, es lo que presenta la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo dice que esta semilla no dio fruto porque la mayoría de las personas tienen puestas sus esperanzas en lo que poseen. Porque piensan que la felicidad está en acumular muchas riquezas, en tener mucho dinero, en adquirir muchas posesiones. Es lo que hace al hombre feliz, hermanos. Pero eso ciertamente, ese es un error, hermanos. Porque la felicidad no se encuentra en lo que el hombre posee o en lo que el hombre adquiere. La felicidad se encuentra en el conocimiento de Dios. Esa es una verdadera felicidad que el hombre puede tener, hermanos. Entonces podemos ver que el problema no se encuentra en las riquezas. El dinero en sí no es malo. El problema es el amor al dinero. El problema no es que tú tengas riquezas. El problema es ¿para qué te sirven las riquezas y dónde tienes puesto tu corazón, hermanos? Ese es el problema, porque existen muchos ricos que tienen una gran cantidad de dinero, de posesiones, pero que el Señor tiene dominado su corazón, que en realidad pertenecen al cuerpo de Cristo y que esas riquezas que tienen son utilizadas en pro del reino, son utilizadas para ayudar a aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Forman parte para ayudar a tu prójimo, para ayudar a tu hermano, etcétera, hermanos. Son riquezas que Dios le ha dado a los hombres, pero los hombres deben aprovecharlas correctamente, hermanos. Entonces, el problema no se encuentra en la riqueza ni en el dinero, sino en el amor al dinero, en el amor a la riqueza. Porque cuando tú haces a un lado a Dios
y pones a la riqueza en el corazón, esa riqueza se convierte en un ídolo y te vuelves idólatra. Y entonces estás completamente perdido. Por el otro lado, hay personas que no tienen nada, que tienen lo necesario para su sustento, pero tienen su corazón apartado del Señor. Ténganlo por seguro que no porque sean pobres han ganado el cielo, para nada, hermanos. Porque no porque ellos en esta tierra estén pasando por sufrimiento, allá van a gozar eternamente. No, hermanos. Las personas que en este tiempo no tienen a la mejor riquezas o no tienen dinero o posesiones, deben de estar conformes con lo que Dios les ha dado, pero sobre todo deben tener un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios o de obedecer al Señor, no importa la condición en la cual se encuentren. Entonces podemos ver que ciertamente el problema no se encuentra en si tienes mucho o si tienes poco, sino el problema se encuentra en la dirección de tu corazón, hermano. En la dirección en la cual se encuentre el corazón, si está arruinado o se encuentra en una condición de vida otra vez en Cristo. Bien, pero ahora nos vamos a encontrar, hermanos, con el último tipo de siembra, que es la buena tierra, hermanos. Qué bonito, hermanos, la buena tierra, ¿no, hermanos? Dice la palabra de Dios que parte de esta semilla cayó en buena tierra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús dice de una forma muy clara que estos son los que oyen y entienden la palabra y dan frutos. En esta parte de la Escritura, nosotros nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que aunque haya caído la semilla en buena tierra, no quiere decir que no haya espinos o que no haya piedras, ¿no? Para nada. Porque la vida del cristiano no es, como dijo nuestro hermano Aarón, de color de rosa, sino que también los cristianos vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidades y vamos a padecer ciertamente por nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos cristianos, todo nos va a salir bien. No, hermanos, porque no debemos olvidar que todavía el pecado se encuentra en nosotros y que a veces hacemos cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Lo que sí está diciendo la palabra de Dios es que ciertamente cayó esta semilla en una buena tierra. ¿Qué quiere decir? Que cayó en un corazón que ha sido completamente transformado por el Espíritu de Dios. Y por más de que tú estés pasando por situaciones difíciles, de enfermedad, de falta de trabajo, de situaciones económicas muy diferentes, nosotros debemos de aferrarnos a la gracia de Dios. Nosotros debemos aferrarnos ciertamente a que el Espíritu de Dios es el que nos está dirigiendo, porque la misma palabra de Dios dice que todas las cosas suceden para bien a los que aman a nuestro Señor Jesucristo, no importando las situaciones en las cuales nos encontremos. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos tener hambre, podemos ser perseguidos, inclusive nos pueden quitar la vida, hermanos. Pero eso no debe de preocuparnos para nada, hermanos, porque nuestro corazón está convencido en quién ha creído. Nuestro corazón está convencido en quién ha puesto su depósito. Ha puesto su depósito en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, ciertamente, dos puntos que son muy importantes y que debemos de comprenderlos, hermanos. Primero, dice que esta buena tierra tiene su semilla. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo que estos son los que oyen y los que entienden la palabra de Dios. Algunos podrían decir, bueno, cualquiera puede escuchar la palabra de Dios y cualquiera puede entender la palabra de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que no es así. Algunos podrían leer la Escritura desde el principio hasta el fin. Inclusive se la podrían saber de memoria. Hay muchos que conocen la Escritura de principio a fin y de fin a principio, hermanos.
y que la saben manejar muy bien. Pero eso no hace que tú seas una persona salva. Lo que hace que una persona sea salva es que tú tengas puesta tu confianza en aquel que murió por ti y que se encuentra contenido en la palabra de Dios. Por eso dice, aquellos que oyen la palabra y la entienden. Yo escucho la palabra de Dios o leo la palabra de Dios y sé que aquí está contenido lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y entonces yo entiendo lo que Él hizo por mí. Y entonces al comprender lo que Él hizo por mí, entonces yo soy salvo. Entonces veamos la diferencia que existe entre nada más escuchar la palabra y entenderla. Porque muchos la pueden escuchar, hermanos, como aquella gran multitud que iba con nuestro Señor Jesucristo, muchos iban con Él y muchos le escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, pero no todos alcanzaban a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Para muchos es locura, como dice el apóstol San Pablo, pero para nosotros es poder de Dios. Y la segunda condición es, ciertamente, que cuando se escucha la palabra de Dios, da fruto, hermano. Da fruto, y dice la palabra de Dios, a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, algunos podrían tener de esa parte una interpretación arminiana, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que este pasaje de la Escritura se usa para predicar la palabra y para que las personas se conviertan. Yo ya soy salvo y entonces mi afán es ir y predicar la palabra en la esquina y hacer que las personas se conviertan al Señor. Para la doctrina arminiana eso es el fruto. ¿Cuántas almas salvaste? ¿A cuántas personas visitaste si le predicaste la palabra de Dios? Esto es para la doctrina arminiana, hermanos, pero solamente están limitando el fruto a la salvación. Pero veamos, ciertamente dice la palabra de Dios, da fruto. El hombre no podría dar fruto, hermano, para nada, porque el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Aún después de redimido, el fruto no es de él. El fruto que tiene es un fruto del Espíritu Santo. El fruto que hay en el hombre es el que transformó su corazón. Y sabemos cuál es el fruto, hermanos. Cambia tu vida, transforma tu corazón. Ahora vives de una forma completamente diferente. Esto nos lleva a comprender el desarrollo correcto de nuestro oficio. Si hemos sido llamados para ser obreros, no debemos de ver el oficio de obrero por sí, sino que el Señor te dio este oficio para que los desarrolles conforme a la voluntad de Dios. Que este oficio que tú estés desarrollando, los lleves a los pies de Cristo. Si tú estás desarrollando el oficio de ama de casa, no lo veas como una esclavitud de estar encerrado en tu casa esperando a tu esposo o atendiendo a tu hijo o a tu hija. No, hermano. Debes de comprender ciertamente que Dios te dio una pareja, una ayuda idónea, un esposo, y que juntos forman una sola carne y están al servicio de Dios, y que juntos son responsables del cuidado de la familia, del sustento de la familia. La forma de ver es una forma completamente diferente, hermanos. Si nosotros hemos sido llamados para hacer o desarrollar cualquier oficio, este oficio que nosotros desarrollemos lo debemos de llevar a los pies de Cristo, hermanos. Entonces comprendemos que esos son los frutos a los cuales se está refiriendo la parábola del sembrador, no a los frutos de que nosotros ganemos almas como la posición arminiana. Pero veamos, hermanos, ciertamente para poder concluir lo que dice en el último versículo, el versículo número 9. Dice este último versículo 9, para concluir: el que tiene oído para oír, oiga. A veces no alcanzamos a comprender bien esta parte de la Escritura. Todos tenemos oídos, hermanos.
La mayoría escuchamos, algunos poquito, algunos más. Podemos ver ciertamente cómo hay personas que estudian música, hermanos, y tienen un oído muy entrenado para poder escuchar los diferentes instrumentos, y más aquellos que son directores de orquesta. Ya saben cómo se escucha un violín, cómo se escucha un piano, no sé, todo aquello que este director de orquesta conoce. Y sabe y escucha simplemente por el sonido si un instrumento está afinado o no está afinado, ¿no? Bien. Pero déjenme decirles, hermanos, que no hay mejor música que la palabra de Dios. No hay mejor música para el hombre que le traiga confort que la palabra de Dios, hermano. Hay muchas otras personas, hermanos, que en la mañana se levantan muy temprano y lo primero que hacen es prender el televisor y escuchan las noticias de lo que pasa en Centroamérica, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos, etcétera, todas las noticias, hermanos. Y ya tienen acostumbrados los oídos a escuchar este tipo de anuncios. Pero déjenme decirles, hermanos, que no hay mejor noticia que la palabra de Dios. No hay mejor noticia, hermanos. Por eso nosotros debemos de comprender este pasaje de la Escritura que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero no refiriéndose a lo que el mundo está diciendo, sino refiriéndose a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque lo que encontramos en la palabra de Dios es vida para nosotros, hermanos. Para nosotros va a ser la mejor música que pueda llegar a nuestros oídos, la palabra de Dios. Y va a ser la mejor noticia que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios. No hay mejor noticia para nosotros que escuchar que el Señor nos haya salvado. ¿De qué nos servirían 100 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, si estuviéramos todavía en una condición de miseria? No nos sirve para nada, porque a donde vamos, eso no sirve para nada, hermano. Pero lo que sí sirve, hermanos, es tu salvación. Lo que sí sirve es lo que hizo el Señor por ti. ¿Dónde tienes puesto tu corazón, hermano? Por eso podemos llegar a la conclusión, hermanos, que cuando se predica la palabra de Dios, el problema no está en la predicación, no está en la palabra, no está en la semilla. Tampoco el problema está en Dios, ni en el sembrador. El problema está en el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre, dice la Escritura, se ha endurecido. Y con los ojos no ven, y con los oídos no escuchan. Si el Señor nos ha cambiado nuestro corazón, entonces nosotros debemos de escuchar correctamente su palabra y debemos ver correctamente con nuestros ojos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y tengo que nuestra vida cambiará. Y cambiará en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. No solo en el aspecto salvífico, sino en todos los oficios que nosotros desarrollamos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, Señor. Primero, porque tuviste misericordia de nosotros, Dios. Sabemos de dónde nos has sacado, Señor, como pueblo tuyo. Sabemos que estábamos arruinados, estábamos muertos por el pecado, Señor. Tú enviaste, Señor, a esos mensajeros a que nos predicaran la palabra, Señor. Tú transformaste el corazón, Señor, de piedra que teníamos, mi Dios. Y ahora podemos ver, Señor, el resultado y los efectos de esta predicación, que ahora nosotros podemos, Señor, palpar correctamente con nuestras manos, Señor, tu palabra. Podemos oír, Señor, de una forma correcta lo que tú tienes, Señor, contenido en tu Escritura. Y podemos ver, Señor, ciertamente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias te damos, Dios. Y sabemos que esto impactará en nuestras vidas.
Bendito seas y alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Padre.